Bueno, chicos, pueden ver mi pantalla. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, 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 sí, hola, sí, 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 todo bien. todo bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Ok. Bueno, primero van a disculpar la hora. Tuve todo el día con varios temas de la facultad y de la carrera. Y también de la carrera de mecatrónica que está próxima a crearse. Entonces estuve todo el día ocupado con esto. Y llegué a mi casa, intenté pagar el Zoom y no pude. No sé por qué no ha resultado mi tarjeta o no sé qué habrá pasado, pero no pude, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar entonces para no ir más tarde, con la clase número 2, ¿ok? Del día de hoy, en la cual vamos a ver, como dice en pantalla, la ley de Amagat, la transmisión de calor con fluido de contracorriente y dos ejercicios de aplicación de transferencia de calor, uno para una pared plana y la otra para la esfera. Con esto complementaríamos con lo que hicimos el día de ayer, ¿ok? Entonces, el día de hoy empezaríamos con lo que es la ley de Amagat, ¿no? Que también lo suele preguntar en la parte teórica, quizá en los repechajes, ¿no? Amagat, ¿no? Amagat. Ley de Amagat. La ley de Amagat o la ley de volúmenes parciales nos dice lo siguiente, ¿no? Ley de Amagat. Ley de Amagat. ¿Qué nos dice? Dice, el volumen total de una mezcla de gases ideales es igual a la suma de los volúmenes de sus componentes, cada uno a una determinada presión y temperatura, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de Amagat, ¿no? Eso es lo que dice la ley de Amagat. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que podríamos complementar esto acá? Pues sencillamente, ¿no? Que aquí tenemos la mezcla, tenemos la mezcla, tenemos, aquí tenemos, digamos, un barómetro, perdón, un manómetro, que mide una determinada presión P, ¿no? Y aquí una determinada temperatura T, ¿no? Digamos que esta mezcla está formada por dos sustancias A y B, ¿no? Entonces el volumen va a ser igual al volumen A más el volumen B, ¿no? O sea, la mezcla total, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la componente A más la componente B. A una presión P, aquí también, ¿no? Y ambas tienen una temperatura T, ¿no? Una determinada temperatura, ¿no? Digamos que esta es la componente A y esta es la componente B, tiene un volumen A y un volumen B, ¿no? Básicamente esto es lo que nos dice la ley de Dalton, ¿no? Que el volumen de la mezcla es igual al volumen del componente A más el volumen del componente B, ¿no? Si la mezcla está formada por dos componentes. De manera genérica, ¿no? El volumen total puede ser escrito como el volumen del componente 1 más el volumen del componente 2 más el volumen del componente 3 más el volumen del componente n, ¿no ves? O la sumatoria desde el componente 1 hasta el componente n, ¿no? De esta manera, ¿no? Lo que se colocaría, ¿no? Para un gas ideal, para un gas ideal, tenemos que la fracción de volumen es igual a
V sub I, o sea, el volumen del componente, su volumen total, ¿no? Volumen componente sobre el volumen total. Esto igual es un poco, acuérdense de lo que se avanzó en química, ¿no? Igual esto de acá lo avanza en mezcla de gases, ¿no? Creo que ya están en mezcla de gases, entonces también lo ven esto. Y también lo ven lo que es la ley de Dalton, ¿no? Fracción de volumen, ¿no? Fracción de volumen. Ahora bien, para un gas real, vamos a ver si estamos grabando. Sí, estamos grabando, está bien. Para un gas real tenemos la fracción de volumen es igual a el factor de compresibilidad total de la mezcla sobre el factor de compresibilidad de la componente por V sub I sobre V, ¿no? Aquí esto sería el factor de compresibilidad del componente I, ¿no? Del componente. ¿No? Y este de acá, Z, es el factor de compresibilidad total, ¿no? De toda la mezcla, ¿no? Entonces esto de acá sería básicamente para un gas ideal y eh, para un gas real, pues, ¿no? Ok. Con eso completaríamos, ¿no? Las dos leyes más importantes, que sería la ley de Amagat y la ley de Dalton, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta, que sería transmisión de calor con fluido a contracorriente, ¿ok? Les dejo ahí un rato para que puedan copiar y hacemos el otro. Chao.
Bien, sigamos entonces, hagamos el siguiente. Voy a borrar esta parte y nos dice que sería transmisión de calor con un fluido contracorriente. ¿Sí? Hasta acá. Esta pregunta igual suele preguntarla harto, ¿no? O sea, en el primer parcial, en la cual nos da, básicamente nos da un intercambiador de calor a contracorriente, que sería este de acá, ¿ok? Vamos a copiar este de acá, ¿ok? Copiamos este acá, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué es lo que vamos a determinar, no? Básicamente, la transmisión de calor con fluido contracorriente es lo que ocurre en un intercambiador de calor que estamos estudiando, ¿no? Tenemos dos fluidos que intercambian energía, ¿no? Fluido de entrada por esta parte de acá, ¿no? Y otro que ingresa por esta parte de acá. Y fíjense que uno va en sentido a la derecha, pónganse, y el otro va en sentido a la izquierda, o sea, están en contracorriente, ¿no ves? O sea, no van en la misma dirección. Y su gráfica sería esta parte de acá, ¿no? Esta acá es su gráfica de temperatura con respecto a la superficie, ¿no? Y su gráfica. De acá, ¿qué es lo que tenemos que definir? Tenemos que definir primero la cantidad de calor que se desea transferir, ¿no? Ya vimos por la ley de Fourier, ¿no? Que la cantidad de calor que transferimos es igual a K por el área por la temperatura en realidad, ¿no? Por la temperatura. El objetivo está en determinar cuánto es esta temperatura para este intercambiador. Y esta temperatura de acá que estamos buscando se llama temperatura media logarítmica, ¿no? En realidad se suele colocar como TML, temperatura media logarítmica, que es la temperatura en realidad la que estamos buscando, pues, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esta parte de acá, ¿no? Que es lo que queremos encontrar. K, bueno, es el coeficiente total del intercambiador, ¿no? Está teniendo en cuenta el de conductividad y el de convección. Y A, pues, perdón, el área, pues, el área del intercambiador en promedio, pues, ¿no? El área del intercambiador en promedio que se va a obtener. Entonces, ¿cómo hacemos primero nuestro análisis? ¿Ok? Esta sería la primera fórmula a analizar, ¿no? La segunda fórmula, ¿qué vendría siendo, no? La cantidad de calor que se transfiere, ¿no? La cantidad de calor que se transfiere. Para el fluido 1 y para el fluido 2 en realidad es lo mismo, ¿no? Pongo así, para el fluido 1, ¿no? La cantidad de calor que, bueno, la cantidad de fluido, de caudal másico que entra por esta parte de acá, multiplicado por C1, ¿no? Que es el coeficiente de conductividad de este fluido, multiplicado por un delta de temperatura, ¿no? Esto es para el fluido 1. Y para el fluido 2, ¿no? La cantidad de calor que estamos transfiriendo, M2, por C2, por un delta T, ¿no? Que sería este fluido acá, M2, ¿no? Entonces, esto acá en realidad es como colocar M1, C1, por, se supone que en esta parte de acá, ¿no? La temperatura con la que está saliendo, ¿no? Es menor que la temperatura que está de salida, ¿no? O sea, que el fluido de acá es más frío que el de acá, ¿no? Aquí es más caliente, ¿no? El fluido de acá que sale frío, ¿no? Aquí sale frío, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Aquí lo pueden ver. Bueno, este de acá en realidad está un poquito menor que este de acá, ¿no? Tiene que ir un poquito menor que este de acá. Entonces, esta temperatura de acá empieza con una temperatura mucho menor, ¿no? Y se enfría. O sea, sí se calienta, ¿no? O sea, aquí está a una menor temperatura que acá, ¿no? Se calienta y aquí se enfría, ¿no? Pero esta temperatura de salida del fluido que está más frío tiene que ser menor que la otra, ¿no? Tiene que ser menor. Nunca, o sea, pueden ser iguales, pero nunca va a ser mayor, pues, ¿no? Nunca va a ser mayor. Entonces, el que
El que pierde energía es el fluido 1. Es el fluido 1. Entonces el fluido 2 se colocaría como el caudal másico por C1 por teta 2 menos teta 1, ¿no? Porque gana energía. Gana energía. En cambio el otro pierde. Entonces como pierde energía sería T1 menos T2, ¿no ves? Porque pierde energía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta parte acá? Lo que vos ganás en energía en uno, lo perdés en el otro, ¿no? Por la conservación de la energía. La sumatoria de la conservación de la energía es igual a cero. Entonces, la cantidad de calor que se gana en uno es igual a la que se pierde en el otro. Entonces, el flujo másico en el caudal 1 por C1 multiplicado por teta 2 menos teta 1, donde teta 1 y teta 2 son las temperaturas de entrada y salida del fluido 1, es igual a M2 por C2 por T1 menos T2, ¿no? Esto acá es muy importante, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Definimos los caudales, ¿no? Trabajamos con los caudales. Definimos caudales. Bien, entonces, esta de acá vendría a ser la cantidad de calor que nuestro intercambiador va a cambiar, ¿no? Bueno, nuestra cantidad de calor que va a tener el intercambiador. En cambio, Q1 y Q2 son los calores que gana uno y que pierde el otro, ¿no? Efectivamente, Q1 es el calor que gana el fluido 1, ¿no? Que está más frío y se vuelve más caliente. En cambio, el otro, el Q2, pierde, ¿no? Pierde calor, porque está en T1 y baja a T2. Bien. Bien, entonces de esta manera definimos el calor, ¿no? Por conservación de la energía y definimos los caudales. ¿Qué más hay que considerar en cuenta? La velocidad de los fluidos, ¿no? Velocidad de los fluidos. La velocidad del fluido no puede ser más de 5 metros, ¿no? 5 metros segundo. 2.5 metros segundo. Puede ser hasta desde 2.5 hasta 5 metros por segundo, ¿no? La velocidad de los fluidos. Más allá puede haber otros problemas, ¿no? Como corrosión o si se utilizaría algún tipo de fluido, puede ocasionar estancamiento también, ¿no? Entonces hay que controlar lo que es el fluido. El cuarto punto a considerar es el cálculo de la conductividad total del intercambiador. Conductividad total. Entonces, para el cálculo de la conductividad total del intercambiador, sencillamente es de esta manera, ¿no? K es igual a 1 dividido entre 1 por H1 más 1 H2, ¿no? Más el espesor de la pared plana dividido entre la longitud, ¿no? Básicamente estos son la conductividad, ¿no? De la parte del intercambiador por convección, ¿no? O sea, en realidad este de acá es el coeficiente de convección. Póngale que H1 es del agua. Convección del agua. Y H2 es el coeficiente de convección del aire, póngale, ¿no? Del lado del aire. Del lado del aire, ¿no? Claro, suponiendo que uno es agua y el otro es aire, ¿no? En realidad puede ser cualquier fluido, ¿no? Pero suponiendo que uno es agua y el otro es aire. Estos son por movimiento. Ustedes saben, ¿no? Hay tres tipos de transferencia de calor, ¿no? Como vimos ayer. Conducción, convección y radiación.
La convección es cuando hay intercambio de calor porque un fluido está en movimiento, ¿no? Por eso es que se toma en cuenta esa conductividad total del intercambiador, tomando en cuenta la conductividad por convección del fluido 1 y del fluido 2. Y esta de acá, pues toma en cuenta la conductividad de la pared plana, ¿no? O sea, por conducción, ¿no? Por conducción. Entonces, E es el espesor de la pared plana. De la pared plana. Y bueno, esta L de acá es el coeficiente de conducción. Coeficiente de conducción. Conducción térmica. No puede ser de cualquier material, no puede ser del acero, del latón, de lo que sea, ¿no? Bien, de esta manera entonces definimos la conductividad total del intercambiador. Número 5. Definimos la temperatura media logarítmica. Temperatura media logarítmica. Y para definir la temperatura media logarítmica tenemos que definir estas diferenciales, ¿no? Vamos a decir que D sub I es igual a T1 menos θ2. Y esta DF es igual a T2 menos θ1. ¿Ok? Bueno, no son más que las diferenciales, ¿no? Entonces la temperatura media logarítmica va a ser igual a DI menos DF dividido entre logaritmo natural de DI dividido entre DF. ¿No? Esa iba a ser la temperatura media logarítmica. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado cuánto vale K, cuánto vale la temperatura media logarítmica y también hemos encontrado cuánto vale el calor, ¿no? Porque el calor en realidad del intercambiador pues es lo mismo que hay en estos dos lados. Entonces, lo que nos faltaría encontrar es el área del intercambiador. El área del intercambiador. Y en realidad el área del intercambiador, ¿no? Es igual al número de tubos del intercambiador por pi, por el diámetro del intercambiador, por la longitud del intercambiador, ¿no? Multiplicado por un factor de bueno, no de rendimiento, pero sí un coeficiente, ¿no? No, en realidad no se lo va a tomar en cuenta esto, ¿no? Hasta acá nomás. Entonces, NT es el número de tubos, ¿no? ¿No? Número de tubos. L, la longitud, ¿no? La longitud de los tubos. Phi es el diámetro, ¿no? El diámetro, ¿no? Diámetro de los tubos, ¿no? Diámetro de los tubos. ¿No? Entonces, de esa manera, la superficie, ¿no? Total del intercambiador, pues será de esa forma, ¿no? Y con eso encontraríamos, digamos, todos los datos que se necesitarían, ¿no? Para calcular el intercambiador, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Entonces, finalmente, nuestro calor, ¿no? Pues en realidad el ingeniero les puede, bueno, en esta parte acá sería interesante recalcar que el área entonces, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Dimensionar nuestro intercambiador, dimensionamiento, ¿no? Estaría definido por el área del intercambiador será igual a
el calor que hemos encontrado en la ecuación número 2, en estas partes de acá, dividido entre K, que hemos encontrado de esta manera, multiplicado por la temperatura media logarítmica, ¿no? Y de esa manera podemos encontrar cuánto va a ser nuestro área del intercambiador, ¿no? O sea, el tamaño del intercambiador que va a tener, ¿no? Y de esa manera definimos, ¿no? Cómo es que trabaja el mismo, ¿no? Aquí es importante entonces la transmisión de calor que definamos, el coeficiente de conductividad total del intercambiador, la temperatura media logarítmica y definir, digamos, el calor de transmisión total, ¿no? Que es lo que hicimos acá. Y de esa manera podemos dimensionar nuestro intercambiador, ¿ok? Eso sí, ya preguntar esta parte de acá, pues, ¿no? Creo que sí. Bien, eso vamos a colocar esta, ¿no? Bien. Ahí le dejo para que copien un rato. Bien, hagamos el ejercicio de transmisión de calor. Ok, bueno, es uno de los que puede preguntar el ingeniero, ¿no? Hace harto no lo preguntan los modelos de exámenes, pero lo tomaba, ¿no? Hace ya varios semestres. Pero nunca está de más ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces aquí nos pide encontrar la ley de variación de temperaturas. Ya sabemos cómo encontrar la ley de variación de temperaturas. Nos da la temperatura inferior de 150 grados y nos da la temperatura exterior de 35, pues, ¿no? Entonces, la temperatura interior, ¿no? 150 grados. La temperatura exterior de 35. Si el coeficiente de transmisión de calor es 1.8 joules segundo metro Celsius. Calcule el calor transmitido. ¿Cuál era la fórmula que hemos encontrado, digamos, para la esfera? Era la temperatura en función del radio era igual a, en función del radio, era igual a R1 por R2 por T1 menos T2 dividido entre R, R2 menos R1, ¿no?
menos R1 más T2 R2 menos T1 R1 dividido entre R2 menos R1, ¿no? Fíjense que R2 menos R1 es igual a el espesor, pues, ¿no? Es igual al espesor. Entonces, podría ser, ¿no? Colocarlo como el espesor. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa para saber el calor transmitido? ¿No? Es su derivada, ¿no es? La derivada de T respecto de R es igual a R1 por R2, T1 menos T2, ¿no? Y la derivada de esta parte de acá nos va a quedar R al cuadrado, ¿no? Menos R al cuadrado, ¿no? Menos R al cuadrado, R2 menos R1, ¿no? ¿No? A ver, correcto. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos ponerlo? Podríamos ponerlo como R1 por R2, T2 menos T1, dividido entre R2 menos R1 es el espesor, ¿no? Es el espesor por R al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, esta parte de acá, ya sabemos cuánto vale. Entonces, el calor era igual a menos K por el área por delta T, delta R, ¿no es? Este K de acá es este lambda de acá que nos está dando, ¿no? Entonces sería, en realidad sería, vamos a poner así, menos lambda por el área, habíamos dicho que era 4pi por R al cuadrado por L, ¿no? Por L. Por delta T, delta R era igual a R1, R2, T2 menos T1 dividido entre el espesor por R al cuadrado. Entonces esto acá se va y se va con esto de acá. Y finalmente el calor quedaría como. Quedaría como menos 4. Bueno, si metemos el menos, sería 4pi. Suponiendo que L vale 1, ¿no? Vamos a suponer que L, la longitud de la esfera es indiferente, vale 1, ¿no? Sería 4pi multiplicado por lambda, 4pi lambda, por, ¿no? R1 por R2, T2 menos T1, dividido entre el espesor, ¿no? Si R2 es igual a 3, ¿no? Metros, y R1 es igual a 1 metro, ¿no? Finalmente, esto de acá quedaría como el calor transmitido es igual a 4pi por 1.8, 4pi por 1.8 por 3 por 1 por, uy, aquí este 1 menos T2, ¿no? Aquí este 1 menos T2, ¿no? Porque este menos de acá lo metemos acá a esta parte y quedaría T1 menos T2, ¿no es? Entonces sería T1, ¿cuánto vale? 150 menos 35, dividido entre el espesor. Y el espesor es 3 menos 1, ¿no? Entonces, finalmente, el calor transmitido me va a salir 3901,86 joules segundo, ¿no? Y listo. Con eso encontramos sencillamente cuánto es el calor transmitido para la esfera, ¿no? Bien, ¿no? Copiarlo entonces y hacemos otro más.
Bien, entonces hagamos este problema más acá. Bien, tenemos ahora un ejercicio de pared plana, ¿ya? El día de ayer encontramos la variación de temperatura, la ley de variación de temperatura para una pared plana, ¿no? Pero era una pared plana sencilla, ¿no? En esta parte tenemos una pared plana un poco más compuesta, ¿no? Está compuesta por cuatro tipos de materiales. ¿Cómo es entonces que resolveríamos este tipo de problemas acá? Vamos a asemejar, ¿no? Cada pared como una resistencia térmica, ¿no? Esta resistencia térmica de acá está en serie con estas de acá y en serie con esta de acá. Pero estas dos de acá están en paralelo. A lo que me quiero decir, ¿no? Fíjense, la temperatura aquí es la temperatura que está en esta parte de la pared y la temperatura 2 es la parte que está en esta parte de acá. La temperatura A es la temperatura que está en esta parte de la pared y la temperatura B es la parte que está en esta de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería la temperatura 1 es la temperatura que está entrando y tendríamos una resistencia térmica R1 que correspondería a esta pared. Luego, aquí tenemos dos paredes que hemos dicho que corresponde a una resistencia térmica en paralelo. Y aquí también. Aquí es 4, pues, ¿no? El material 4 y aquí es el material 2. Entonces aquí sería R4 y aquí sería R2. Y finalmente, el material 3, ¿no? Está en serie, ¿no? Está en serie. Y aquí termina con la temperatura T2, ¿no? Acá sería R3, ¿no? Y bueno, aquí fluye todo el calor, ¿no? El calor fluye de esta manera, se divide en esta pared y se vuelve a juntar en esta parte de acá, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero encontramos lo que serían las resistencias térmicas, ¿no? La resistencia térmica R1 es igual a la longitud L1 dividido entre la conductividad térmica 1 por la superficie 1. Entonces, L1 ¿cuánto vale? 0.1 metros. 0.1 metros. Gamma 1, 0.1464,4. S1, bueno, S1 es igual a S2, es igual a S, es igual a, bueno, solo hay una S, ¿no? Entonces aquí le ponemos S nomás. Y S vale 1, ¿no? Entonces esta parte de acá
quedaría 0.683, ¿no? Grados Celsius, segundo Joule. Para R2 hacemos lo mismo. L2 dividido entre gamma 2. Y fíjense que aquí el área vale S2, no quita. S2, ¿no ves? Vale S2. Entonces sería S dividido entre 2. Entonces sería 0.15 dividido entre gamma 2, 0.035, dividido entre 1 dividido entre 2, ¿no? Entonces R2 vale 8.857 Celsius, segundo Joule. R3 sería L3 dividido entre gamma multiplicado por S, ¿no? Multiplicado por S, que sería esta pared de acá, pues, ¿no ves? Entonces L3 vale 0.05, gamma 3 vale 0.6276 multiplicado por 1. Entonces R3 vale 0.08 Celsius, segundo Joules. Y R4 finalmente sería L4 dividido entre gamma 4 por S dividido entre 2. Entonces sería L4, no tenemos aquí, pero bueno, vale 0.15. ¿Okay? 0.15. Dividido entre 0.042 multiplicado por 1 dividido entre 2. ¿Ok? Entonces esta parte de acá sería 7.143 Celsius, segundo Joules. Listo. Una vez que encontramos las resistencias térmicas acá, sumar resistencias térmicas es como sumar resistencias eléctricas. Es lo mismo. Lo que está en serie, sumamos normal, ¿no? Lo que está en serie sería R1 más R2 más R3. Lo que está en paralelo, lo sumamos 1 dividido entre R4, 1 más 1 dividido entre R2 y la inversa de eso, ¿no? O sea, sumamos como si fuera resistencias eléctricas. Entonces, por ejemplo, para este caso de acá, ¿cómo quedaría, no? ¿Cómo quedaría? Aquí quedaría de esta manera, pues, ¿no? Esta parte de acá, como están en paralelo, es como poner, por ejemplo, vamos a llamarla 1RA. 1RA sería igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R4. Entonces, R sub A, ¿no? Que sería toda la resistencia de esta acá en paralelo, sería R2 por R4 dividido entre R2 más R4. O sea, quedaría así. T1, T2, R1, RA y R3, ¿no? Entonces la resistencia total, ¿no? Sería R1 más RA más R3, ¿no? Fíjense que RA, bueno, si colocan de esta manera, pues le va a salir un valor, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto saldría? A ver, R1, 0.683, más R3, 0.08, más R2, 8.86, multiplicado por R4, 7.143. 7.143 más 8.86, ¿no? Entonces la resistencia total es igual a 4,66 Celsius segundo Joule. Listo. Finalmente entonces vamos a encontrar primero la cantidad de calor, ¿no? La cantidad de calor es igual a la variación de temperatura dividido entre la resistencia térmica, ¿no? Básicamente, fíjense ustedes, ¿no? Que hayamos dicho que la ley de Fourier quedaba como menos K multiplicado por el área
multiplicado por delta t sobre delta x, ¿no es? Esto es lo que hemos dicho en Fourier, ¿no? O quedaba menos k por la variación de temperatura, ¿no? Quedaba de esa manera. Entonces la variación de temperatura pues era esta parte de acá, que es la que se mantiene. Y este K de acá, ¿no? Este K por A vendría a ser la resistencia térmica, ¿no ves? Es 1 sobre K, 1 sobre K por A, ¿no? O mejor dicho, bueno, en vez de K utilizamos lambda, ¿no ves? Sería lambda por A, ¿no? Lambda por A. Y bueno, L es la longitud, ¿no? Por unidad de longitud, por unidad de longitud de la pared. Entonces, esa sencillamente es una manera más cómoda de resolver, ¿no? Entonces, delta T en realidad es T1 menos T2 dividido entre RT. Entonces, ¿cuánto vale T1? T1 vale 250 menos 27 dividido entre 4.66, ¿no? Entonces, el calor, Q, ¿no? Si esto está en Celsius, esto está en Celsius segundo joules, esto va a quedar en joules segundo, ¿no? Perdón, uy, aquí me equivoqué. Aquí la unidad es al revés, ¿no? Aquí la unidad es al revés, ¿no? Es Celsius segundo, segundo Celsius, Celsius segundo, segundo Celsius, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Celsius por segundo dividido entre joules, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría el calor 47.86 joules sobre segundo, ¿no? Listo. ¿Qué más nos pide? La temperatura en esta pared y la temperatura en esta parte de la pared, ¿no? La temperatura en esa parte de la pared, ¿no? Es sencillamente la temperatura que va a haber en este punto de acá. Y esta va a ser la temperatura que hay en este punto de acá. Es decir, imagínense una fuente potencial acá, ¿no? El calor es el mismo, ¿no? El calor es el que va a circular así. El calor circula así, ¿no? Para todos es lo mismo. Para estos tres es el mismo. Solo aquí se va a partir, ¿no ves? En paralelo. Imagínense que el calor es como corriente, ¿no? Más o menos. Cierta similitud, ¿no? En su solución, ¿no? No en su funcionamiento, pues, ¿no? En su solución. Entonces, básicamente, ¿cómo lo colocaría? Lo colocaría en el calor, ¿no? Es igual a, bueno, un potencial, ¿no? Corriente es igual a potencial tensión sobre resistencia, ¿no ves? Entonces, calor es igual, parecido a similitud, si quiere, matemática corriente, solo matemática, no funcionamiento. Igual a tensión, que en este caso sería esta diferencia de temperatura que puede haber, ¿no? Que sería T1 menos TA, T1 menos TA, dividido entre la resistencia R1, ¿no ves? Para que lo vean un poco mejor, T1, TA, aquí sería R1 y aquí circula el calor, ¿no? Bueno, para que lo vean un poquito mejor, ¿no? O sea, no es nada como un circuito eléctrico, pues no, pero podrían tener alguna similitud, ¿no? Para que puedan resolverlo de esa manera. Entonces, ¿cómo encontramos la temperatura en A? Sencillamente la temperatura en A va a ser el calor, perdón, va a ser T1, va a ser T1 menos el calor por R1, ¿no? Entonces, T1, ¿cuánto vale? 250 menos el calor, 47.86 multiplicado por R1, 0.683. Entonces, T sub A es igual a 217.309 Celsius, ¿no? Y eso es lo que vale T sub A, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto vale T sub B? T sub B, ¿no? A ver, aquí tengo que encontrarlo. Pero no lo tengo, por favor. Entonces, aquí 3.
El calor, ¿no? Para encontrar T sub B sería T sub B menos T sub 2 dividido entre R3, ¿no? Otra vez hacemos la similitud. T sub 2, ¿no? R3 y aquí el calor, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el calor? Perdón, T sub B sería igual a T sub 2 más el calor por R3. Entonces, T sub 2 vale 27 más 47.86 por R3, 0.08. Entonces, la temperatura B en esa parte de la pared sería igual a 30.83 Celsius. Y listo. De esa manera encontramos cuáles son las temperaturas de la pared, ¿no? En cada pared. Y también encontramos el calor, ¿no? El calor que circula por nuestra pared, pues, ¿no? ¿Ok? Mis chicos, ¿tienen una pregunta de acá? De lo que hemos hecho hoy día. No, está bien. Mañana vamos a pasar. Sí, sí. Mañana vamos a hacer, ya vamos a empezar con más ejercicio, vamos a empezar con ciclos de refrigeración Ah, ya, belleza. ¿A qué hora? a las 7. 7. Ah, ya. Belleza. Ya, neta. Bueno, entonces Luego con lo eso pasamos. terminamos el día de hoy. Le voy a pasar, hay uno diagrama que le voy a pasar para que ustedes lo puedan imprimir y con eso vamos a hacer el ejercicio mañana, ¿ok? Porque Ya. como Ya. saben, son gráficos, pues, ¿no? Entonces tienen que tenerlo. Ya. Buenísimo.